Hola, antes de ver los problemas de optimización, voy a ver un teorema que es el criterio de la segunda derivada. En el video pasado solo vimos el criterio de la primera derivada, que es cuando tenemos los puntos críticos y nos fijamos a los lados del punto crítico y cómo se comporta la derivada, ¿sí? Y recuerden que si cambiaba de positiva a negativa era un máximo, si cambiaba de negativa a positiva en un punto crítico era un mínimo. Ahora este es un segundo criterio que se va a usar para los de optimización, es más rápido. Sea una función, CF una función tal que su derivada evaluada en C nos da 0. Los puntos críticos son los números C. Y la segunda derivada de f existe en un intervalo abierto que contiene C. Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es mayor que 0, entonces f tiene un mínimo relativo y está en C como f de C. Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico da negativo, entonces f tiene un mínimo relativo. Y si la segunda derivada evaluada en C me da 0, entonces el criterio falla. Esto es, f quizá tenga un máximo relativo, un mínimo relativo o ninguno de los dos. En tales casos puedes utilizar el criterio de la primera derivada. Entonces me paso a los de optimización, son los de la serie. Voy a hacer 4 ejemplos. Problema de optimización. El primero es el ejercicio 155. Dice: un granjero quiere bordear un área de 1.5 millones de pies cuadrados en un campo rectangular y entonces dividirlo a la mitad con una barda paralela a un lado del rectángulo. ¿Cómo puede hacerlo para minimizar el costo de la barda? Aquí ni siquiera me dice cuánto cuesta el metro de barda o algo así, ¿no? Simplemente cuando me dice cómo puede hacerlo para minimizar el costo de la barda, es como encontrar los valores del largo y el ancho del terreno de manera que se ocupe la menor cantidad de barda y así se ocupa menos, usa menos dinero, ¿no?, para realizarla. Entonces dice, siempre hay que hacer su dibujo primero. Dice que va a bordear un terreno rectangular. Ahí está un rectángulo. Le puse base X, o largo X y ancho Y. Dice que lo va a dividir a la mitad con una barda paralela. Puse barda paralela Y, hasta la mitad. El único dato que tenemos es que el área es 1.5 pies cuadrados. Millones de pies cuadrados. Millones. Me faltó el millones. Que eso es el área A. Pero ya con el rectángulo y en términos de X y Y, el área la puedo calcular como X por Y. Largo por ancho, base por altura. Entonces, X por Y es 1.5, que son los millones de pies cuadrados. Y esa es mi primera ecuación. X cuadrada igual a X por Y, igual a 1.5. Quitamos las unidades y después las volvemos a colocar al final. Ahora, necesito calcular el total de barda. De acuerdo a esas dimensiones X, Y o esas variables, ¿cuál es el total de barda? Pues es como el perímetro, ¿no? Esta X más Y más X más Y y la del medio. Eso es 3Y más 2X. Esa es mi segunda ecuación que me da el total de barda. Y yo quiero que el total de barda sea mínima. Entonces a esa se le llama función objetivo. Le puse F, le pueden poner cualquier letra, ¿sí? Pero esa F ahí está en dos variables, X y Y. Yo necesito una función solo en una variable. Entonces de mi primera ecuación despejo una, la que gusten. Yo despejo X. X es igual a 1.5 sobre Y. Esa X la voy a sustituir en F. Lo pongo. Sustituyo X en F. ¿Sí? Ya se sustituyó allí. X es igual a 1.5 sobre Y. Y ya solo me queda una función solo en la variable Y. Y ahí le puse F de Y. 3Y más 3 sobre Y. Esa función es la que le voy a encontrar sus mínimos o su mínimo. Como pues primero calculo su derivada, igualo a 0 y así obtengo los puntos críticos. La derivada de esa función es 3 menos 3 sobre Y cuadrada, igualo a 0.
y despejo y. Entonces de ahí me queda que y es igual a más menos 1. Pero recordemos que y es una distancia de un terreno, entonces solo tomo el valor positivo. Y igual a 1, este es mi punto crítico. Entonces, para verificar si en ese punto crítico hay un máximo o hay un mínimo, me voy a la segunda derivada y voy a usar el criterio de la segunda derivada. Esta es la segunda derivada de mi función f. La primera pues fue esta. ¿Dónde está? La primera es esta. Entonces la segunda derivada es derivar esa primera derivada, que la derivada de 3 es 0, menos la derivada de esto. Y nos va a quedar segunda derivada de f es 6y cúbica. Ajá. Entonces el criterio de la segunda derivada dice lo siguiente: evalúa puntos críticos en la segunda derivada. Ajá. Punto crítico, recordemos que fue el 1, no puedo tomar el menos 1 porque es negativo y aquí estoy hablando de distancia, ¿no? Entonces, la segunda derivada evaluada en 1, 6, y aquí pongo 1 al cubo, eso 6 es positivo. Dice el criterio de la segunda derivada: si la segunda derivada evaluada en el punto crítico me da positivo, entonces hay un mínimo, y si da negativo hay un máximo. Entonces f de 1 es un mínimo relativo, ajá, que es cuando y vale 1. Si y vale 1, entonces puedo obtener el valor de x, que es 1.5. Con estos dos valores, la cantidad de cerca es mínima. Ajá. Entonces, ya lo coloco con unidades. X es igual a 1.5 millones de pies y y igual a 1 millón de pies. El total de cerca es mínima y el costo se minimiza con esos dos valores. Ajá. Sería todo el ejercicio. Primer ejercicio. 158 horas es un volumen. El anterior fue una área de perímetro, por decirlo así. 158, una caja con base cuadrada y parte superior abierta debe tener un volumen de 32.000 centímetros cúbicos. Encontrar las dimensiones de la caja que minimicen la cantidad de material utilizado. Tengo el volumen, que es 32.000 centímetros cúbicos. Ajá. Pero, bueno, antes de eso me equivoqué. Primero les decía, hagan su figurita, es mi caja de base cuadrada. Pues la altura puede ser cualquier valor. Entonces, si la base es cuadrada, que es esta, aquí, si aquí coloco x, aquí también x porque es cuadrada, y la altura pues es otra cosa diferente, pongo y. Entonces el volumen es 30, el dato que me dan 32.000 centímetros cúbicos. El volumen en términos de estas variables es área de la base, que es x por x cuadrada, por la altura, que es y, ¿sí? Entonces x cuadrada por y es lo mismo que 32.000, ¿no? Esa es mi primera ecuación. Segunda ecuación es la que me va a dar la cantidad de material utilizado. Aquí está. Entonces la primera ecuación es para el volumen, segunda ecuación la que me da la cantidad de material. Le puse M de material. Cantidad de material es todo las caras, ¿no? Las caras de la caja. Pero las caras y la tapa. De hecho, la base, porque la tapa dice que parte superior abierta, ¿no? Esto ya no la voy a contar. Entonces, voy a sumar las áreas, que es la cantidad de material, todas las caras laterales y la base. La base, ¿qué área tiene? Pues x cuadrada, aquí está. Más, son 4 laterales que tienen un área de x por y más 4 por xy. Esta es mi función que voy a minimizar. Entonces, de mi primera ecuación, que era esta, voy a despejar una variable, la que sea más fácil. En este caso es más fácil y, despejo a y, es 32.000 entre x cuadrada. La sustituyo aquí. Aquí está. Simplifico y queda x cuadrada más 128.000 entre x. Ahora, criterio de la segunda derivada. Derivo. No, todavía no. No voy en orden. Ya esta es mi función. Ya evalué. Esta es mi función. Derivo. Primer derivada 2x menos 128.000 entre x cuadrada. Igualo a 0. Hago mi proceso algebraico y despejo x. X me da 40. Un punto crítico es el único. Entonces me voy a la segunda derivada. ¿Sí? Esa es la segunda derivada, ya que la primera era 2x menos 128.000 x cuadrada. ¿Sí? Ya que tengo mi segunda derivada, evalúo la segunda derivada en mi punto crítico, que fue el 40. Segunda derivada evaluada en 40.
Al hacer estas operaciones, esto me va a dar algo positivo. De hecho, me da 6 y eso es mayor que 0. Por lo tanto, la cantidad de material en 40 es mínima. Y 40 era el valor de X. Ya tengo el valor de X. Para encontrar el de Y, lo sustituyo en el despeje que hice acá. Y Y vale 20. Con estas dos medidas, esa caja ocupa la menor cantidad de material. 158. 181. Hallar dos números cuya suma sea 120 de tal manera que el producto, yo creo que ahí lo escribieron mal, el producto de uno de ellos por el cuadrado del otro sea máximo. También aquí se utiliza eso de los máximos y mínimos, porque pide que la multiplicación sea máxima. Entonces, sean X y los dos números, dice que la suma es 120. Ajá. Mi función es la que me da el producto. Para que sea máximo el producto, dice de uno de ellos por el cuadrado de otro. X por Y cuadrado. Dos variables, entonces de la primera ecuación tengo que despejar una variable. Aquí despejé X, 120 menos Y. Lo sustituyo en F, X sustituyo en F. Ya me queda 120 menos Y por Y cuadrada, eso 120 Y cuadrada menos Y cúbica. Ya, esta es mi función en Y. Ahora el siguiente paso es derivar. Derivo esa función, aquí chequen el proceso. Y al despejar llego a que Y es igual a 0 y Y es igual a 80 puntos críticos. No puedo tomar el 0 porque ya el producto sería mínimo, nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces ahora me voy al criterio de la segunda derivada, el que me sirve es el 80. Criterio de la segunda derivada. Calculo la segunda derivada de Y, es decir, ahora aquí donde está la derivada, la vuelvo a derivar, la primera derivada, y me da 240 menos 6. Evalúo la segunda derivada al punto crítico 80 y me da menos 240, eso es menor que 0, entonces F en 80 es máximo. ¿Sí? Cuando lleva el 80, el producto es máximo. Si lleva el 80, entonces eso lo sustituyo en mi despeje que hice, el de 120 menos y me va a dar X40. Con esos dos valores el producto de uno por el cuadrado de otro es máximo. ¿Ok? Y por último, es uno de volumen pero de un cilindro. Dice hallar el diámetro de un bote cilíndrico de hojalata de 1 litro de capacidad para que en su construcción entre la menor cantidad de hojalata. Ay, hojalata va con H, ¿verdad? Volumen. Bueno, hago mi figura, como les había dicho antes, ¿no? En el ejemplo pasado pues no hay figura porque pues, solo me habla de números, dos números, ¿sí? Entonces ahí dibujé el cilindro, radio R, altura H. Son mis variables, por decirlo así. Entonces dice el volumen es 1 litro, pero yo necesito usar unidades de centímetros, metros, decímetros, ¿no? 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces voy a usar esto de 1000, no del 1. Ve el volumen de un cilindro. Es pi por radio al cuadrado, que es el área de la base, que es un círculo por altura. Y eso es igual a 1000. Esa es mi primera ecuación. Total de hojalata de material que se utiliza. Pues yo digo que es la base, la tapa y todo lo lateral que forma un rectángulo. Si yo corto mi lata verticalmente y la extiendo, eso es un rectángulo. Ajá. Entonces, total de hojalata que puse como letra S es el área de este más el área de este, que es 2pi radio al cuadrado. Sí, porque el área es pi por radio al cuadrado. Más esta base del rectángulo es 2pi r, porque si ustedes los desdoblan todos, es el perímetro de mi círculo. Perímetro es pi por diámetro. Voy a usar puras r, ¿no? Por la altura, entonces le sumo más 2pi rh. ¿Sí? Es el área de el área de este círculo más este círculo más esta parte, ¿sí? Entonces esta es mi función, está en variable r y h. Entonces de esta primera ecuación que yo obtuve voy a despejar una. Y aquí lo más fácil es despejar h porque no tiene potencia, que es 1000 entre pi por r cuadrada. Lo sustituyo aquí, simplifico esta parte y me queda 2pi r cuadrada más 2000 entre r. Calculo la primera derivada, es esta, igual a 0, hago todo el despeje
y llego a que R cúbica es igual a 500 sobre pi y eso es 5.41 R. Me voy al criterio de la segunda derivada, derivo otra vez la función S, su primer derivada, y me da 4pi más 4000 R cúbica. Evalúo en la segunda derivada el punto crítico 5.41 y eso me da positivo, entonces en la superficie o el total de material en 5.41 es mínima, con R igual a 5.41. Si R es 5.41 por 2, que 2R es el diámetro, eso me da 10.82. Ese es el diámetro para que el cilindro ocupe la menor cantidad de material. Y pues dice que es hojalata. Ok, esos serían todos los ejemplos. Ahora vamos a ver la derivación implícita, ¿sí? Para eso pues vamos a usar funciones implícitas. Y como dice aquí, hay funciones explícitas y implícitas. Las explícitas son las que hemos visto, sí, hasta ahorita, es decir, nos dan y igual a una función en términos de x, ¿no? La variable ya está ahí explícitamente, ¿no? ¿Sí? O es una función explícita en términos de x. Pero hay algunas ocasiones en que nos dan una como esta, una ecuación. ¿Sí? Como esta. ¿Qué dice? Esta está en forma implícita, esta está en forma explícita, porque ya está despejada, ¿no? En términos de x, y aquí no tengo ningún despeje x igual a algo, ni y igual a algo, ¿sí? Ajá. O nos dan una función como esta, x cuadrada menos 2y cúbica más 4y igual a 2. Es una ecuación. A esto se le llama una función implícita que está dada en las dos variables, en x y y. Y a veces es difícil despejar a y. Por ejemplo, de aquí no se puede despejar a y, solo en términos de x. ¿Sí? Son las funciones implícitas. Entonces acá aparece estrategias para la derivación implícita. Son 4 pasitos. Derive a ambos lados de la ecuación respecto de x. Segundo, agrupe todos los términos en que aparezca la derivada de y con respecto de x en el lado izquierdo de la ecuación y pase todos los demás a la derecha. Paso 3. Factorice derivada de y con respecto de x del lado izquierdo de la ecuación. Y paso 4. Despejar la derivada. ¿Sí? Y pues aquí ya aparece un ejemplo, pero para eso necesito que tengan bien clara esta fórmula. ¿Sí? En implícitas. La derivada de y a la n, ¿sí? Cuando no sé quién es y o cuando tenga alguna potencia de y en implícitas con respecto de x se deriva de la siguiente manera. Se baja el n por y a la n menos 1, se le resta y se multiplica por la derivada de y. ¿Sí? Esa es una anotación. Aquí está otra. Esto es lo mismo que y'. ¿Sí? Entonces yo voy a usar las dos notaciones. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, primer ejercicio. Calcular la derivada de y. Para esta función, y cúbica más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada igual a menos 4. Decía los pasos para la derivación implícita. Primero deriva de ambos lados. Entonces coloco nada más así la anotación. La derivada de esta parte igual a la derivada de esta otra parte. ¿Sí? Aquí hay varias sumas, restas. Yo puedo separar las derivadas como la derivada de y cúbica más la derivada de y cuadrada menos la derivada de 5y menos la derivada de x cuadrada igual a la derivada de menos 4, que es una constante y siempre nos va a dar 0, no importa qué constante ni respecto a qué variable esté derivando. Ahora, aquí tengo potencias de y. Voy a aplicar esta formulita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplico esa fórmula para derivar y cúbica? Dice, se baja la potencia 3, se le resta 1, queda y cuadrada y se multiplica por la derivada de y, que aquí lo puse. Se multiplica por la derivada de y. Más, aquí hago lo mismo, se baja el 2, queda y a la 1 y se multiplica por la derivada de y, que le pongo y'. Menos, la constante sale y la derivada de y solo es 1, que se multiplica por la derivada de y'. Perdón, la derivada de y, que es y'. Ajá. Menos, cuando yo derivo algo con x, porque estoy con respecto de x, se deriva normal, no se le agrega y' ni x', nada.
La derivada de x cuadrada de 2x igual a 0, ¿sí? Ese es el segundo paso. Tercer paso, agrupar. Ese fue el primero, nada más derivar de ambos lados. Segundo paso, agrupar los términos que tengan y' de un lado. Son estos tres, los voy a dejar del lado izquierdo y del lado derecho todo lo que no tenga y'. Entonces ya nada más los bajé. Los bajé, ¿sí? Y de este lado paso el 2x. Ajá. Pasar sumando al 0 y queda 2x. Después factorizo el y' o la derivada de y. ¿Sí? Ya me queda 3y cuadrada más 2y menos 5. Igual. Y finalmente la despejo. Todo esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Aquí está. Y esa es la derivada de y. O también visto como la derivada de y con respecto de x. De esta otra notación, ¿no? ¿Sí? Ese es mi ejemplo 1. Ejemplo 120 de la serie. Que igual calcular la derivada de y esa es mi ecuación o mi función implícita. Raíz de y más x por y cuadrada igual a 5. Primer paso, derivar de ambos lados. Entonces es la derivada de esta suma igual a la derivada de la constante 5. Esta derivada pues es de una constante y nos va a dar 0. El problema va a estar aquí. Hay una suma primero. Se separa la derivada de la raíz de y más la derivada de esta multiplicación. Para derivar esta la voy a pasar a potencia. Aquí nada más reescribí. Para derivar esto, siempre que tengo una multiplicación de variables con x, una multiplicación donde involucre la variable x y la variable y, se ocupa la regla de la multiplicación para derivadas. Es decir, aquí la apliqué en toda esta parte. Es la primera que es x por la derivada de y cuadrada más la segunda que es y cuadrada por la derivada de x, ¿sí? Igual a 0. Ahora aquí aplico la de las potencias. Bajo el 1/2, le resto 1 a 1/2, queda la menos 1/2 y multiplico por la derivada de y siempre que derive una potencia de y. Luego aquí nos queda x y al derivar esta potencia pues baja el 2. Queda y a la 1 por la derivada de y más y cuadrada y la derivada de x, entonces deriva normal es 1, igual a 0. ¿Sí? Siguiente paso. Bueno, hasta ahorita nada. El siguiente paso que yo hice fue nada más acomodar, ¿no? Lo paso abajo con potencia positiva más. Aquí nada más ordeno primero la constante, luego x, luego y, luego y' más y cuadrada igual a 0. Dejo de un lado los que tengan y', que son estos dos, nada más los bajé aquí los bajé, ¿sí? Y ese y a la 1/2 lo puse como raíz y el y' lo puse en el numerador y ya. Y el y cuadrada pues pasa restando. Siguiente paso, factorizo y', ¿sí? Y va a multiplicar esta parte igual a este se baja igual. Y siguiente paso, despejo y', que todo esto va a pasar dividiendo y hasta ahí lo pueden dejar. Si se puede simplificar, pueden hacer esta suma y luego la división, pero pues hasta ahí estaría bien, ¿sí? Y esa es la derivada implícita de raíz de y más x por y cuadrada igual a 5. Ejercicio 120 de la serie. Me voy al 121 de la serie. Dice, calcula la derivada de 1 entre raíz de x por y menos 1 igual a y. Primer paso, derivo de ambos lados, la derivada de esto igual a la derivada de y. Aquí hay una división y voy a aplicar la regla del cociente, que es la de abajo es todo esto, por la derivada del de arriba, que es 1, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo, que es todo esto al cuadrado, y la derivada de y, ¿sí? Siguiente paso, la derivada del 1 es 0. Todo esto se me va a hacer 0, menos el 1 ya no lo coloco por la derivada de esto, que es una resta, y aquí separo la derivada de esta raíz menos la derivada del 1. ¿Sí? Que esta se va a hacer 0, la derivada de una constante, y solo nos va a quedar menos la derivada, aquí ya lo puse, menos la derivada de x por y a la 1/2. ¿Sí? Solo sobrevive esta, que ya la puse acá. Se baja igual, y pues igual se sigue bajando, ¿no? Entonces ya nada más me falta calcular ahí una derivada, que es la de x por y a la 1/2. Y sigo la regla de la cadena para potencias. ¿Cómo le hago? Pues 1/2 lo bajo,
queda x por y, hasta 1/2 le resto 1, queda la menos 1/2 por la derivada de lo que está dentro de 1/2, ¿sí? Que es x por y. Todo lo demás se sigue bajando, es igualito. Entonces ahora me falta derivar esto. Este se baja igual. Y además está, que es a la menos 1/2, lo pongo abajo. Y esta es una multiplicación, les decía, siempre que involucre las dos variables multiplicadas, pues tengo que hacer la del producto, que es la primera por la derivada de la segunda, que es y', más la segunda por la derivada de x, que es 1. ¿Sí? Y pues este se baja igual, este se baja igual. ¿Sale? Siguiente paso. Aquí, a ver, voy a poner esto que se vea. Hasta acá llegamos, ¿no? Ahora todo esto multiplica a esta y a esta. Ajá. Y aquí hice la multiplicación. Entonces xy' pues divide a 2 raíz de xy más y entre 2 raíz de xy. ¿Sí? Esto se sigue igual que antes. Ajá. Siguiente paso, todo este lo paso del otro lado, sale aquí. Solo me queda el numerador de esta parte, con el signo menos que afecta a toda la suma. Ajá. Entonces ya meto el signo. Este signo afecta a este, afecta a esto. Entonces ahora ya, este es el término que tiene y' y este también. Los dejo de... Este se queda de su mismo lado, este pasa restando y este pasa, está sumando, pero con este está restando, pasa sumando, que es esta parte, ¿sí? Pasa positivo. ¿Sí? Chequen ahí bien los signos. Ahora factorizo la y' que está aquí. Ajá. Y' va a multiplicar a todo esto, igual a, este se baja, así tal cual. Ya nada más todo esto que está multiplicando pasa dividiendo y ya se despejó a la y'. Igual aquí, como en el ejemplo anterior, lo pueden dejar así, ya que pues está un poco largo y luego todavía tienen que hacer todo esto de fracciones, pues va a estar un poco más pesado, pero hasta ahí llegaría ese ejercicio, ¿no? Después voy a pasar al último ejemplo, ¿sí? Que es el ejercicio 126 de la serie. Es x por seno de y más y por seno de x igual a 0. Y ya involucra trigonométricas. ¿Sí? Si una trigonométrica involucra la y, se hace algo parecido a la de las potencias. Por ejemplo, en esta derivo de ambos lados, la derivada de esta suma igual a la derivada de 0, que pues nos va a dar 0, ¿no? De este lado está fácil. Aquí hay una suma, entonces es la derivada de este sumando más la derivada de este sumando. Hasta ahí va bien. Ya después aquí hay una multiplicación de x por seno de x, hizo la regla de la multiplicación. Es la primera por la derivada del seno de y más la segunda, que es seno de y, por la derivada de x más, aquí aplico otra vez, ¿no? La de la multiplicación. Ahora sí calculo las derivadas. Esta x pues se baja igual, ¿no? Derivada del seno de y con respecto de x, pues derivo como si esto fuera una u. Derivada del seno de u es coseno de u por la derivada de u, que es y'. Más seno de y, la derivada de x es 1. Aquí se baja la y. Aquí como solo derivo a seno de x, el argumento es x y voy a derivar x, con respecto de x solo se deriva normal. Derivada del seno de x es coseno de x, ya. Más seno de x se baja igual y la derivada de y es y'. ¿Sí? Entonces siempre que derive solo x se deriva normal. Si derivo algo con y se le tiene que agregar y'. Se deriva normal y se agrega y'. ¿Sí? Aquí ya está todo. Estos son los dos términos que tienen a la y', entonces los dejo de un lado y todo lo demás lo paso restando, ¿no? Al otro lado. Aquí está. Factorizo y', que multiplica x coseno de y más seno de x igual a, todo esto se baja. Y todo esto va a pasar dividiendo, ¿sí? Y esta es la derivada de y. ¿Sí? Eso sería todo.